Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de diciembre de 2023. Voy a continuar con la parte 2 sobre el testimonio de Momentos a Solas con Cristo en Puno, Perú, en diciembre de 2023. En el último audio había quedado en esta parte donde el sábado a las 2 de la mañana empezó la prueba más grande que he tenido en todos los momentos a solas con Cristo que me ha tocado dar hasta la fecha, que tampoco han sido muchos, pero algunos han sido. A las 2 de la mañana me levanté temblando, con un temblor constante. Estaba tiritando y no me podía contener, y ya sabía por experiencia propia, sobre todo que una vez le había pasado a Niquito, que no podía parar de temblar y era porque tenía una fiebre muy alta. Yo me había ido preparado con diversos medicamentos. Mi esposa es médica clínica, así que voy absorbiendo su conocimiento del tema. Y sabía que estaba teniendo una fiebre muy alta. 2 de la mañana, sábado. En apenas 7 horas yo tenía que predicar. Me tomé un ibuprofeno para bajar la fiebre. Mi cuerpo me pidió ir al baño y fui nuevamente diarrea completa. Y si bien la fiebre me bajó un poco, empecé a sentirme mal, empecé a darme cuenta que tenía síntomas de pérdida de apetito, dolor de cabeza, fiebre, decaimiento, diarrea y hasta una sensación de náuseas. La cuestión es que les escribí a algunos hermanos de la iglesia, no quería llamarlos. Nuevamente afloraba ese defecto de carácter, de no querer molestar, de no querer pedir lo que necesitaba, de no querer llamar. Y les había escrito, les había mandado un audio, pero no lo habían podido escuchar. Y se estaban haciendo el horario para ir a predicar. Y yo me seguía sintiendo muy mal. Estaba triste, estaba con miedo. Y mi mayor pregunta era: ¿por qué permitís esto, Jesús? Yo te estoy dando el tiempo que vos me das. Estoy dejando mi familia. Estoy viniendo acá. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué permitís que me esté enfermando, que me esté pasando esto? Estoy ofendido con vos, le decía. Porque vos podrías haberme protegido, pero ¿por qué dejaste que esto pase? ¿Qué me querés enseñar? ¿Qué no estoy viendo? Y la cuestión es que, bueno, cerca del horario de predicación, yo no quería decir que no tenían otro predicador. Yo quería dar el mensaje, a mí predicar me gusta, pero estaba muy mal. Y la cuestión es que cuando escuchan los mensajes, empiezan a formularse teorías de qué podía ser: el mal de altura, alguna comida que me había caído mal. No sabíamos. Llegó el momento de ir a la iglesia. Yo me sentía muy débil, no había comido de la noche anterior, estaba decaído, tenía este miedo de que en medio de la predicación me diera ganas de ir al baño, me diera ganas de vomitar. Así que fui y le pedí a Jesús que, bueno, que yo pudiera predicar, que no podía ni siquiera casi hablar claramente. Y llegó el momento,
con las pocas fuerzas que tenía, fui al púlpito y allí desde que comencé a hablar hasta que terminó la predicación me sentí bien. En ese lapso de tiempo, en ese intervalo. Era muy extraño eso. Me sentí bien en ese intervalo, pero cuando me bajé del púlpito, todo el malestar volvió grandemente. La cuestión es que me fui al hotel a acostar luego de la predicación. Preferí no almorzar. Y allí en la habitación estaba el calvario, el decaimiento, la fiebre, la falta de apetito, el malestar, un dolor muscular como si fuera una gripe. También estaba confundido, pero por sobre todo estaba triste, porque le preguntaba a Jesús por qué permitió esto, dónde yo estaba fallando, qué me quería enseñar, por qué tuvo que llegar a esta instancia para enseñarme. Y resulta que luego del sermón y que yo me acuesto, viene a la tardecita el cuarto momento, pero yo no tenía fuerzas. No sabía cómo me iba a mantener en pie. Y nuevamente vino el cuarto momento, la iglesia quedaba cerquita. Fui caminando despacito, débil. Y el cuarto momento es uno de mis momentos favoritos. Y quería justamente poder ser usado para darlo como Dios quería. Fui al cuarto momento, preocupado por mi estado de salud, porque a su vez yo tenía la vigilia por delante, el quinto momento, el sexto momento, y luego 2 viajes en conexión para poder volver a casa. Pero además, cuando volví a casa, al otro día teníamos que salir en avión a vacaciones familiares. Y yo quería estar bien para las vacaciones familiares. Quería estar repuesto, quería disfrutarlas con la familia. Pero todos esos miedos, esas proyecciones, esas ansiedades aparecían en la mente. Finalmente di el cuarto momento. Fue muy difícil darlo. Pero nuevamente aparecía esto que durante el momento me sentía bien, pero cuando terminaba el momento me volvía a sentir mal. Allí cuando terminó el cuarto momento, esta pareja, Rubén y David, que estaban asistiéndome, consiguieron un médico que estaba justamente haciendo los momentos a solas con Cristo. Un médico clínico de muchos años de experiencia. Había ido a la habitación donde yo estaba, me había medicado y entendía que podía ser una bacteria que se había colado por algún alimento. Y a mi mente venía esta impresión de, ¿te acordás cuando te dije que no comas? Que aprendas a decir que no. Y vos dijiste que sí. Y me acordaba de esa comida. Y estaba seguro que algo se había colado por esa comida. Empecé a ponerme más contento porque ya me había visto el doctor, me estaba medicando. Y digo, bueno, me va a hacer efecto la medicación. Me habían dado muchos medicamentos. Pero se acercaba la noche y yo seguía igual. Iba empeorando. Y venía la vigilia. Y no solo la vigilia, venía el quinto momento. Y no solo el quinto momento, sino que la práctica del quinto momento es allí también. Así que hablaba con mi esposa estaba preocupada, ella es médica clínica. Y resulta que la hermana que estaba asistiéndome, se le ocurre tomar una muestra de la materia fecal y poder analizarla para descartar si por esas casualidades podía ser un parásito. Yo la verdad que al principio no quería hacerlo, no me sentía cómodo defecando en un recipiente y dándoselo a una hermana que tenía que llevar mi materia fecal,
no me sentía cómodo, pero entendía que era lo correcto. Entonces le di esa muestra y acostado en la cama la analizaron y allí descubrieron que tenía un parásito. Y no era cualquier parásito, era un parásito muy resistente. Allí el doctor pidió urgente que me llevaran a la clínica para poder ponerme una vía en el brazo. A mí, que le tengo terror a las agujas, para poder hidratarme con suero, porque yo todo lo que bebía iba al inodoro, y para poder empezar a hacer un tratamiento para este parásito, que era un tratamiento de muchos días. Recuerdo que cuando me llevan allí y el doctor le cuenta a la enfermera el parásito que tenía, la enfermera abre los ojos gigantes. Y ahí empecé a pensar, Jesús, este parásito no es cualquier cosa. El doctor lo que quería hacer al pasarme medicamento por la vía era poder recuperarme lo más rápido posible para la vigilia. Y estuve allí hasta las 12 de la noche aproximadamente con la vía, pasándome suero, medicamentos, etc. Y resulta que, vuelvo al hotel. Y la verdad es que no me sentía nada bien, me sentía muy mal. Y sumado a eso, empezaron a aflorar las ganas de vomitar. Vomité, eso me calmó un poco y pude apenas dormir 1 hora para la vigilia, que en este caso no empezaba a 2:30 de la madrugada o 2 de la madrugada, sino que empezaba a 1:30, porque ya a las 5:30 estaba amaneciendo. Tenía la vía en el brazo, una experiencia nueva para mí, nunca había tenido una vía en el brazo. Me la habían dejado puesta para pasarme más suero, más medicamento durante esos días. En algún momento estuvo en duda si iba a poder dar la vigilia, pero yo le dije a Jesús que si Él me había traído ahí era para dar momentos solos con Cristo completo, no una parte. Y le pedía que me dé fuerzas. Pero en algún punto estaba ofendido con Jesús, porque entendía que Él tenía poder para curarme de un momento al otro, o de prevenir que eso me haya sucedido. Pero fui a la vigilia. Y si bien fui a una vigilia que se pasó muy rápido, fue una vigilia que realmente fue una lucha momento tras momento. Los hermanos iban a orar, hacían su parte. Yo cuando iba y exponía cada uno de los bloques, me sentía decaído, pero sabía que Jesús me iba a sostener. Pero en los momentos de oración terminaba yendo al baño o a vomitar o a tener diarrea, y allí me iba hidratando mientras los hermanos iban orando. Cuando estaba en los bloques no había ningún problema. Cuando los hermanos se iban a orar, yo vivía yendo y viniendo al baño para poder vomitar y devolver. Llegó la madrugada, llegó el momento del desayuno y yo claramente no quería comer nada. Simplemente me quería hidratar. Luego vino el quinto momento. Pude darlo ya con las últimas fuerzas y luego los hermanos van a practicar. Vuelven, comienza la parte de los testimonios y muchos de los hermanos quisieron pararse y contar su experiencia, su testimonio a través de la vigilia y a través de cada uno de los momentos. Para el orador esa es la paga. A mí la paga que yo me llevo, el capital que yo me llevo, el mimo al alma que yo me llevo, son los testimonios de los hermanos. Cuando hay testimonios yo me nutro, me pongo contento, me pone feliz. Es como mi paga, por así decirlo. Es con lo que me siento retribuido, ver que
los hermanos lo practican, que suceden cosas y que está el deseo en su corazón de contarlas. Luego del quinto momento, ya hacía más de un día que no comía. Nunca había pasado tanto tiempo en cierta forma en un ayuno, donde únicamente estaba tomando bebida con electrolitos, iones y demás cosas. Y continúa el hecho de uno de los enfermeros yendo a mi pieza para continuar hidratándome, continuar pasándome medicamento, pero yo me sentía cada vez peor. Al principio, yo me hubiese gustado viajar el día domingo, pero viajaba el día lunes a la tarde. Y terminé entendiendo por qué. Yo no hubiese podido volver a mi casa el domingo. El domingo fue un día de mucho malestar, donde no había prácticamente mejoría. Y yo estaba preocupado, porque venía el sexto momento y porque tenía que luego volver a casa y sano. Entonces le decía a Jesús, ayúdame, ¿qué me querés enseñar? ¿Qué es lo que pretendes permitiendo esto? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Vino el sexto momento, lo pude dar, los hermanos practicaron y hubieron muchísimos testimonios en ese último momento. A su vez, durante estos momentos a solas con Cristo, se me acercaron muchas personas que antes no me pasaba a preguntar detalles sobre la relación con Jesús. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Puedo hablar de esto? ¿Puedo no hablar de aquello? ¿Cómo medito? ¿Cómo mejoro? Veía mucho hambre en los corazones de los hermanos. Mucho hambre, mucha pregunta. Mucho de querer realmente aprender por la experiencia de uno y querer llevarse herramientas para mejorar la propia. Y eso era un mimo al alma, un abrazo. Era realmente el alimento espiritual de por qué estaba ahí. Cuando terminan los 6 momentos, yo me sentía muy mal, muy mal. No veía mejoría. Pero me fui contento de la iglesia de saber cómo Dios había obrado. Pero ahora venía la otra batalla, la personal, la batalla allí en el hotel. Que de hecho no lo conté en el primer audio, pero luego de los episodios de esta chica donde yo estaba durmiendo al lado, que ponía la música alta y no podía dormir, allí Jesús me llevó a poder hablar con la administración del hotel y comentarles el caso. Con miedo a si se ofendiesen, con miedo a viene un chico del extranjero y viene con pretensiones. Pero allí en la posada, en el hotel, se lo tomaron muy bien, sabían que esta chica era problemática y me enviaron a otro piso, solo, sin molestia, y allí pude estar más tranquilo. La cuestión es que esa noche de domingo para lunes, cuando yo viajaba el lunes, estaba muy preocupado. Yo oraba y le decía a Jesús que me curara, que después podíamos hacer juntos el balance de por qué había permitido eso, de qué tenía yo que aprender. Y resulta que viene el enfermero, me pasa un montón de medicación, suero, y me acuesto a dormir, extrañando a mi esposa, extrañando a los chicos, extrañando mi país, extrañando mi casa, y extrañando sentirme bien. Y el lunes, maravillosamente, me levanto de una manera mucho más saludable, menos decaído, con apetito, sin tener este diarrea o vómitos. Y viene el enfermero, me pasa la última medicación y me termina retirando la vía. Allí pude hacer la valija, allí pude bañarme, pude ordenar todo. El cuarto era un desastre y a mí el desorden me pone loco.
pero la situación era esa. Finalmente, en el viaje de vuelta, me sentí muy bien. Finalmente, en el viaje de vuelta, pude llegar a casa y aquí hacerme estudios, que mi mujer me acompañe para ver si este parásito, que a veces puede provocar úlceras o hemorragias internas, había hecho algún daño, pero gracias a Dios no había pasado nada y el tratamiento había terminado. Fue una prueba muy dura, la más grande que he tenido hasta ahora en cuanto a los momentos a solas con Cristo, y me llevo muchos balances. Por sobre todas las cosas, el hecho de aprender a poner condiciones, el hecho de aprender a decir que no, el hecho de aprender a decir las cosas sin importar si las otras personas se pueden ofender o no. El hecho de empezar a ver la alimentación como un asunto mucho más serio de lo que la estoy viendo. Y el hecho de entender que seguramente Jesús me quiso enseñar esto de muchas maneras antes, pero yo debo haber fallado las pruebas. Y por eso cuando nosotros fallamos una prueba, viene una prueba más difícil luego. Y seguramente yo me perdí esas pruebas más leves y más simples en el camino. Y Jesús tuvo que permitir esto para que aprenda. Pasaron muchas cosas más en el viaje, aprendizajes nuevos, personas con las que pude hablar y decir cosas que me habían dolido, de buena manera, con amor. Dios obró para que esas personas no se lo tomaran mal, sino que entendieran de dónde venía. Y me llevé esa lección, que la tendré que poner en práctica de ahora en más. Cuento este testimonio, por supuesto, para gloria de Dios. Cuento este testimonio para aprender en las pruebas más simples y más tranquilas, y que Dios no tenga que tener la necesidad de permitir cosas más dolorosas para no ser tan cabeza dura y aprender lo que Él quiere decirme. Pero por sobre todas las cosas, cuento este testimonio porque los hermanos tenían mucha hambre y porque varios hermanos de otras iglesias, 12 hay en Puno, nada más ni nada menos, se vieron interesados en llevar los momentos a solas con Cristo allí.